Primer lugar, agradecerle bueno, su tiempo y bueno, comenzar preguntándole cuál es el motivo y el objetivo con que la organización convoca este tipo de jornadas. Bueno, el objetivo fundamental es difundir las obras de tunelería que estamos construyendo, el poder informar no solo a los profesionales, sino a todas las entidades que están ligadas a la actividad de túneles, que cada vez son más, para lograr una mejor capacitación, una mayor performance. Esto incluye también, por supuesto, a los gremios, porque este es un trabajo difícil. Los túneles siempre implican riesgos, implican una necesidad de alto control de calidad. Entonces, en este tipo de jornadas vemos un poco un espectro de todas estas cosas. Y creo que les son muy útiles a los jóvenes, por eso logramos concurrencias, en este caso de más de 200 personas. Y bueno, seguimos haciéndolo año a año. Inclusive tenemos también ciclos de capacitación online y presenciales que estamos cada vez ampliando más. Así que bueno, esta asociación esa es la finalidad fundamental que tiene. Yo soy presidente que se fundó en el 2010 por ser el más antiguo y porque es una actividad muy específica. Yo soy geotécnico y la verdad que la geotecnia está ligada a todas las obras y en particular a la tunelería. ¿Cuáles son las principales obras, tanto de las que se están presentando en estas jornadas, como quizás otras que no específicamente están en la agenda, que hoy están en desarrollo o que están en proyecto de realizarse, que dice, bueno, estas son emblemáticas? Particularmente las obras que están en ejecución y más emblemáticas son las que están en este momento en construcción en la región metropolitana. Las que hace AISA, que se acaban de presentar, que es lo llamado Plan Riachuelo, que implica un lote 1 y un lote 3 con el colector margen izquierda y el emisario del Riachuelo. También se presentó el aliviador de aguas de lluvia del Arroyo Vega, que es similar al Maldonado, que ya está construido. Y se van a presentar otros proyectos que están en diseño o en fase de licitación. También en la mañana de hoy se presentó el famoso tema del RER, que está demorado por temas financieros, por su alto monto, pero es una obra ambiciosa, porque implica conectar todas las líneas de ferrocarriles en un solo nudo, que agilizaría mucho el tránsito diario de miles de personas. Estamos previendo también presentar otro tipo de obras, ya no en la región metropolitana, como el túnel del Cristo Redentor, Aguas Negras, que no sé si vamos a llegar a escucharlo, en fin, obras de otro tipo, que ya son de alta montaña, muy diferentes. No tenemos en esta jornada hoy presentaciones sobre túneles en minería, que a nosotros nos interesa mucho por el impacto económico que tiene. Así que bueno, yo creo que el espectro de presentaciones va a ser importante. Y mañana tenemos la jornada internacional con los dos expertos que están justamente ahí atrás, que son los que van a hablar sobre temas ligados a la seguridad de obras de túneles ferroviarios, que es una especie de tarea pendiente, porque nosotros hace rato que no hacemos obras ferroviarias importantes, ¿no? Bueno, creo que se va a lograr el objetivo. Por otro lado, un aliado, por lo que uno veía en las presentaciones, que no puede dejarse de lado a la hora de pensar todo lo que es tunelería, son las maquinarias, digamos. ¿Cuál es la importancia que tienen en tanto avance y cómo se insertan en el sector? Justamente, las obras en zona urbana requieren tuneleras especiales para no perturbar el terreno, y eso ha tenido un desarrollo tecnológico importantísimo en los últimos 20 años. Ha mejorado la técnica, la eficiencia, la seguridad y la rapidez de ejecución. Estos túneles con estas máquinas avanzan más de, por ejemplo, en el Maldonado se logró un avance del promedio de 30 metros diarios. Acá hoy hablaron de más de 20 en el Vega y en el emisario. Esto es imposible de conseguir si no es con equipos mecanizados, que por otro lado tienen la gran ventaja de la seguridad, porque el operario está totalmente protegido
dentro del escudo y trabaja a presión atmosférica. Mientras que antes tenía que trabajar con aire comprimido, comprimir, descomprimirse, un riesgo de vida y una lentitud enorme. Así que justamente una de las bases en que se asienta el progreso en la tunelería es el desarrollo tecnológico, fundamentalmente no solo de equipamiento de excavación, los aditivos, los hormigones, los premoldeados de las dovelas, que implican tener dovelas listas en 24 horas. Todo eso forma un conjunto de avances tecnológicos de primera generación. Y hoy tenemos en ejecución en la zona metropolitana obras por más de 2.000 millones de dólares. Así que bastante, ¿no? Digo, se incluyen y son centrales las maquinarias y además la tunelería tiene su especificidad en cuanto a actividad en la industria de la construcción. ¿Cuáles son los desafíos en términos de capacitación? Digo, ¿requiere una especialización especial tanto de los niveles más básicos hasta los más altos directivos? Y dependiendo de cada forma de operar, por ejemplo, las tunelerías, estas máquinas requieren operadores que conozcan bien el sistema de manejo, el sistema de presiones, el control de inyecciones, el manejo tecnológico de los productos aditivos. Todo eso, si bien no requiere una preparación universitaria ni mucho menos, implica un periodo de aprendizaje y adiestramiento. Eso con respecto a las máquinas. Con los métodos tradicionales, por ejemplo, excavaciones semimanuales que usamos en subterráneo de Buenos Aires, uno de los temas es la aplicación de gunita, de shotcrete, que estamos ayudando a capacitar a los operadores que la aplican, porque no es tan sencillo como parece. Y otra es, bueno, todo lo que es el manejo de impermeabilizaciones, que en túneles urbanos de bajo nivel freático son importantes. Así que la gente que trabaja en túneles, en general viene de obras, de una secuencia, porque requiere un expertise, ¿no? Requiere un expertise. Pero hay ya núcleos de grupos bastante capacitados dentro de la construcción. Bueno, muchísimas gracias por sus aportes y bueno, felicitaciones por las jornadas. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Desde cómo están trabajando desde la Secretaría en términos de criterios, de lineamiento general y sobre todo cuáles son las obras que tengan que ver con tunelería que se están llevando adelante o se están proyectando. Bueno, nosotros estamos embarcados en una transformación profunda de todo el sistema de transporte metropolitano, con una gran cantidad de obras orientadas a la prioridad del transporte público, esto es ferrocarriles, metrobuses, movilidad sustentable y uno de los ejes principales de nuestros proyectos es la interconexión ferroviaria de todo el sistema de trocha ancha y de trocha angosta. Y esto implica obras de tunelería importantes. En una primera fase conectar el ferrocarril Roca con el San Martín, en una segunda fase el Sarmiento con el Mitre y en una última fase el Belgrano Sur con el Belgrano Norte. Esto nos obliga a trabajar con un proyecto integral en conjunto las tres jurisdicciones, nación, provincia y ciudad. Y implica un desafío de mirar el sistema de transporte y la infraestructura con una visión de mediano y largo plazo. Estamos desarrollando los proyectos desde la Secretaría de Planificación, pero desde el Ministerio en su conjunto, con la Secretaría de Obras y con la Secretaría de Gestión, nosotros venimos trabajando en equipo y también con todo el equipo de ciudad y de provincia para poder ir conformando un plan de obras y de infraestructura sostenible, sustentable y que nos permita realizar una transformación muy profunda. ¿Cuáles son los beneficios de todas este tipo de obras que se espera que tengan sobre la población, digamos? Bueno, el sistema ferroviario es el sistema troncal de movilidad de nuestra región. Es una oportunidad histórica potenciar este sistema.
el sistema ferroviario combinado con el sistema de colectivos es la forma de movilizarse de la población. En general, la mayor parte de la población y en particular la población más vulnerable utiliza estos modos de transporte, y el compromiso es, por un lado, social, con los que menos tienen, con los que no tienen la posibilidad de subirse a un auto todos los días para ir a trabajar, y por otro lado para el funcionamiento de la ciudad en su conjunto, de la región en su conjunto, y la posibilidad de acceder al empleo, acceder a la salud, acceder a la educación. El sistema de transporte público es la columna vertebral no solo de los desplazamientos cotidianos por motivo de trabajo, sino también para otras necesidades que las personas requieren a la hora de desarrollarse plenamente. Cuando en el caso de esta obra que se estaba explicando, que era el RER, digamos, ¿cuáles son los retos específicos que atañen su puesta en marcha y su desarrollo, tanto en la etapa previa como en lo que será la dimensión de la ejecución de este proyecto de una envergadura grande? Bueno, el primer desafío es tener un proyecto. Esta es una idea que existe desde fines de los 60, principios de los 70, pero nunca se había desarrollado seriamente un proyecto de ingeniería en el marco de una planificación estratégica. Ese desafío lo asumimos a partir del año 2013, todavía estando en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Empezamos a pensar este proyecto hasta el 2015 y desde que asumimos en el Gobierno Nacional hemos redoblado los esfuerzos, hemos destinado un equipo de profesionales de primer nivel a tener un proyecto porque digamos, la base de todo es tener una buena planificación estratégica y un buen proyecto que nos permita después, el día que se haga la obra, hacerla en el menor tiempo posible, con los menores costos posibles y con los máximos beneficios que uno puede lograr. Y el gran desafío es ese, o sea, trabajar en forma constante, en una visión de mediano y largo plazo, y tratar en lo posible de también darnos el tiempo para salir de lo urgente y también trabajar en lo que hace a las transformaciones más profundas de nuestro país. Por último, ¿cuál es la importancia de este tipo de jornadas donde se presentan estas ideas de proyecto, donde se discute, en este caso particular, los enfoques y los desafíos en materia de tunelería? ¿Por qué es importante? Bueno, nosotros, comparados con otros países, no somos un país que realice tantas obras de tunelería, especialmente en transporte. Por eso es que el desafío nuestro es multiplicar la cantidad de profesionales, llevarle la información al alcance del público especializado. Es muy importante que estas cosas no estén encerradas en la oscuridad, digamos, como en el pasado, sino que sean totalmente abiertas, procesos transparentes de licitación. Estamos embarcados en eso, no solo para reducir los costos, sino también para demostrar que los argentinos podemos también hacer obra pública en forma transparente y que podemos hacer grandes obras de infraestructura que nuestro país necesita. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, en principio agradecerte mucho tu tiempo, comenzar preguntándote ¿cuál es la importancia de la organización de este tipo de jornadas? ¿Por qué es importante encontrarnos acá? Absolutamente importante este tipo de jornadas donde nuclee y permita a todas las empresas que estamos trabajando en obras de tunelería compartir la experiencia tanto de las obras en ejecución como de proyectos importantísimos en un ámbito como la tunelería, que sin lugar a dudas es la metodología del futuro, digamos, para construcción de obras, sobre todo en ámbitos tan densamente urbanos como la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en este momento. Una de las principales obras en ejecución que tiene que ver con la tunelería es el famoso sistema Riachuelo, digamos. ¿Por qué se desarrolla desde una metodología de túneles y cuál es la relevancia que tiene en términos de volumen e importancia? Bueno, sí, básicamente el sistema Riachuelo es una obra de túneles. Estamos construyendo más de 40 kilómetros de túneles a través de distintas tipologías, también de las universalmente conocidas en tunelería en el mundo, el pipe jacking, el túnel minero o la excavación tradicional y los grandes túneles con máquinas TBM. Sin ningún lugar a dudas, el sistema Riachuelo es un hito en la historia del sanitarismo porque nos permite resolver de manera estructural una limitación que tenemos en la capacidad de transporte. Pensemos que nuestra
nuestra última cloaca máxima, que hace el apoyo de esta red local de transporte de desagües cloacales, tiene más de 70 años, con lo cual con esta obra realmente estamos saldando históricamente una deuda de más de 70 años. Cuando se lleva adelante una obra de tunelería, ¿cuáles son los principales desafíos que hay que atender? Esas cuestiones que no pueden dejarse pasar. Bueno, en general en las obras de tunelería y máxime en las nuestras, por la tipología totalmente atípica, nosotros estamos construyendo un emisario bajo las aguas del Río de la Plata, a 40 metros de profundidad por debajo del lecho, que se ha iniciado directa y francamente bajo el lecho del río, con lo cual un desafío técnico de dimensiones realmente importantes en cuanto a las consideraciones que hay que tener para que justamente esta obra sea un éxito, y bueno, y sin lugar a dudas lo es porque ya tenemos prácticamente el 25% del emisario construido, casi 3 de los 12 kilómetros que lo construyen. Al día de hoy, quizás lo más llamativo, lo más novedoso y algo con lo que no se puede dejar de contar son las maquinarias que se utilizan. ¿Qué característica tiene y qué salto han representado en lo que hace a las obras de esta envergadura? Sí, nosotros trabajamos con máquinas de pipe jacking, que es una metodología un poco ya más convencional, y máquinas del tipo TBM, es decir, que las que producen avances controlados de excavación y colocación simultánea de dovelas. En el caso particular del sistema Riachuelo vamos a tener además una innovación adicional, por cuanto va a ser la primera vez en toda América Latina que se va a utilizar una máquina tunelera del tipo Mid-Shield, que es la que vamos a utilizar, que ya tenemos a pie de pozo preparada para iniciar lo que llamamos el desvío colector bajo Costanera, que arranca en el predio del Dock Sud y va a atravesar el frente portuario y cruzar el Riachuelo. Esta tipología de máquina, que su diferencia significativa con las que se utilizan habitualmente, es que la extracción de la excavación es por bombeo. Bueno, va a ser la primera vez en toda América Latina que se va a utilizar una máquina de esta tipología. Muchísimas gracias. Me cuesta mucho mirarte a vos y Sí, me contestarte imaginé, a vos. sí, Estoy sí, con los pero- ojos que... Bueno, entonces, en primer lugar, agradecerte tu tiempo, comenzar preguntándote cuál es la importancia de que se organicen este tipo de jornadas donde se reúnen a distintos representantes de la actividad. Bueno, creo que es muy productivo para todos los que trabajamos en esta industria, con poder compartir experiencias con profesionales, tanto de geotecnia como constructoras, como proveedores. A nosotros, por nuestro ritmo de trabajo y los ritmos de los proyectos, nos cuesta mucho conectarnos y nos cuesta mucho compartir experiencias, así que es muy positivo tener este tipo de jornadas para compartir, sobre todo experiencias de obra que muchas veces en el día a día uno se las va perdiendo, ¿no? Y otras constructoras también tienen sus tiempos y entonces realmente creo que nos enriquece a todos. En el caso particular de la obra del Arroyo Vega, ¿cómo viene siendo su desarrollo y qué particularidades tiene? Digamos, ¿qué impacto va a tener o se espera que tenga? ¿Cómo viene siendo el desarrollo, la ejecución? Bueno, la obra viene a buen ritmo, estamos con 900 metros de túnel ya construido, el túnel principal, el TBM, y el túnel más grande, que es el de 530 de diámetro interior, y el túnel chico, que comenzamos hace unas 3 semanas aproximadamente, ya llevamos 60 metros construidos. Es una obra importante para la ciudad, es una cuenca urbana puramente, que tenía los mayores niveles de inundación de la ciudad, y el proyecto es para justamente mitigar ese nivel de inundación que teníamos en la ciudad, ¿no? El proyecto tiene un plazo aproximadamente de 1 año y un par de meses más, donde esperamos finalizar la obra y ya ponerla en servicio. Cuando se lleva adelante una obra de tunelería, que es un poco el tema de la convocatoria de la asociación, ¿qué particulares o qué cuestiones sí o sí deben ser tenidas en cuenta, tanto en lo previo, ¿no? Todo lo que es la planificación del diseño, como en la ejecución, pues, desde el punto de vista de la salud y seguridad hasta, digamos, todas las contingencias pueden ir apareciendo? Bueno, lo más importante en una obra de tunelería es la geotecnia, por supuesto, eso te condiciona todo el diseño y la ejecución de la obra. Ahí es donde se pueden hacer también los mayores avances si uno conoce bien la geotecnia e interpreta bien el comportamiento que la geotecnia va teniendo durante la obra. En particular en nuestro caso, siendo una obra que es puramente urbana, el monitoreo de los asentamientos en superficie es muy importante, garantizando que
no haya asentamientos en superficie que puedan alterar la infraestructura urbana, no tanto los edificios porque por el tipo de construcción no tiene mucho problema, pero sí infraestructura de servicios, como puede ser agua, cloaca, subterráneos, podría tener, si no se hace un correcto control y un manejo de la máquina adecuado, podría haber algún asentamiento para que necesite otro tipo de reparaciones, ¿no? Bueno, de esa manera creo que el control durante la obra es fundamental y sí, eso estamos. Por último, hablabas de este uso de unas maquinarias que son imponentes, digamos, de alta tecnología. En ese sentido, ¿cómo se capacita, digamos, a las personas que las manejan, digamos, básicamente? Si vienen de afuera, si son personas que ya están, son de la Argentina, si se capacita a la gente de acá, ¿cómo es el funcionamiento de eso? Las máquinas, en nuestro caso, son alemanas. En los dos casos, la Unión Transitoria, que es Cartelone, Rollo y Supercemento, ya contaban con experiencia en este tipo de máquinas y contaban con personal que ya conoce las máquinas de esta empresa que es Herrenknecht, y contábamos ya con mucho personal especializado que las conoce y que las sabía operar. Y de esta manera, bueno, los equipos de gente lograron mantenerse y los que no, bueno, la misma gente que ya había manejado estas máquinas le da capacitación y para que empiecen a armar los grupos de trabajo y realmente hasta ahora el rendimiento que estamos teniendo es muy bueno, es muy cerca del óptimo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que sigan los éxitos en la obra. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Bien, bueno, 6. ¿Sí? Ahí puede ser. Yo le tengo. Ok. Ahí puede ser. 1, 2, 3. ¿Listo? Bueno, entonces agradecerle en primer lugar su tiempo y preguntarle cuál es la importancia de que una actividad de estas características y de iniciativa de esta asociación se realice en el Palacio de Aguas, como comúnmente se lo llama, de AISA. AISA, que es continuadora de la empresa madre que fue Obras Sanitarias de la Nación, ha tenido el uso de las actividades de construcción subterránea ya desde fines del siglo XIX. Cuando se estaba construyendo este edificio, simultáneamente se estaban haciendo las obras de saneamiento y se estaba realizando lo que se llama la primera cloaca máxima y el cruce del riachuelo en tunelería. De manera que siempre ha sido un usuario importante de la tecnología y el conocimiento de la construcción de túneles y estructuras subterráneas. Hoy mismo está realizando dos grandes obras, el sistema de la margen izquierda del Matanza-Riachuelo y el sistema de Agua Sur, donde ya están realizando actividades o próximamente van a realizar actividades 5 máquinas tuneleras. Las máquinas tuneleras que han cambiado desde hace aproximadamente 30 años la tecnología para realizar túneles son realmente sofisticadas maquinarias. Acá tenemos a mis espaldas una maqueta de una de ellas y permiten realizar estas obras sin perturbar la superficie, sin molestar a los ciudadanos, con importantes ahorros y sobre todo con una cosa que no es de descartar, que es la seguridad del personal que trabaja. Antes, tradicionalmente, la tunelería se consideraba una actividad riesgosa. Con el uso de esta maquinaria se ha mejorado muchísimo la seguridad del personal que lo ejecuta. Por lo tanto, fomentar las actividades de asociaciones como ATES que tienden a profundizar la difusión del conocimiento en la tecnología de las construcciones de túneles y estructuras subterráneas, es también una cosa que es inherente a la actividad de AISA. Por eso apoyamos esta actividad. Se hablaba de la cuestión de la formación y la capacitación. ¿Cuál es la importancia de este eje, digamos, de acción, tanto para AISA como para lo que hace a lo que son las obras de tunelería en particular?
Una muestra de la importancia que tiene la capacitación es que a partir del 15 de mayo en este propio edificio, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos dado inicio a las actividades del Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento para permitir la capacitación y la formación de todos los profesionales que están en el sector del agua, el saneamiento y el medio ambiente, no solo de AISA, sino de todo el país y de la región latinoamericana. En particular hemos comenzado las actividades con una diplomatura con profesores del Instituto IHE de Delft, Holanda, que está considerado el mejor instituto en capacitación en el área del agua y el saneamiento. Por último, teniendo en cuenta lo que mencionaba sobre el compromiso en formación, ¿cuál es el rol que debe tener la cuestión de saneamiento en la agenda pública y en las políticas públicas de gobierno para un país, digamos, y de qué manera se inserta AISA en ese desafío? Bueno, tenemos un desafío de darle agua segura, colectar el agua usada, tratarla y disponerla ambientalmente en forma sustentable para más de 14 millones de personas en el área metropolitana. Es una de las empresas que en forma conjunta más grandes del mundo y estamos en un plan de obras que, entre obras realizándose en licitación y en estudio de ofertas, suman más de 320 obras por más de 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, esto demuestra con contundencia el compromiso que las autoridades públicas ponen en el suministro de agua segura y en el saneamiento ambientalmente aceptable. Por lo tanto, queda desde siempre demostrado la importancia de esto. Este mismo edificio es una muestra, es de 1884 y fue producto de un presidente señero en la Argentina como fue Domingo Faustino Sarmiento, que dijo: no desperdiciaremos dinero haciendo hospitales, haremos lo necesario para que la gente no tenga que ir a los hospitales. Y por eso se construyó el sistema de provisión de agua y saneamiento inicial del área metropolitana de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Bien, bueno, gracias, un gusto.